el programa y que tiene que ver precisamente con un dato que preocupa y mucho y tiene que ver con la economía en nuestra ciudad. La Brújula titula, a raíz de un informe del CREVA, la actividad económica en Bahía Blanca sufrió el peor derrumbe en los últimos 19 años. Gonzalo Semilla es economista jefe del CREVA y está en el aire de nuestro programa. Hola Gonzalo, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, con preocupación porque los datos son tremendos y precisamente para entenderlos te estamos llamando. ¿Cómo es esto? El peor derrumbe en los casi últimos 20 años de la ciudad en economía. Claro, está bien, alguno dirá, situación inédita, ¿no? Una pandemia, esto nunca ocurrió. Sí, ahora, sí, bueno, es así, perdón que te interrumpí, por ahí me adelanté a la pregunta siguiente, así que te escucho. Bien, digo, sin embargo también podemos entender que venimos con un efecto arrastre de una economía que no termina de arrancar. ¿Por qué este número, por qué este impacto? Bien, bueno, vamos a poner un poquito el marco. Estos resultados que vos estás mencionando, que son los que nosotros manifestamos, están asociados a la última encuesta, que sería una encuesta de coyuntura para la localidad de Bahía Blanca del bimestre marzo-abril. Un bimestre que nosotros hace muchos años que el CREVA viene desarrollando esta encuesta, tiene una serie histórica muy grande. Sin embargo, y este bimestre siempre, históricamente lo hemos analizado, pero claramente nos arroja resultados inéditos cuando uno los compara con casi 2 décadas atrás. Sí. Entonces llama mucho la atención, preocupa mucho, indudablemente, porque si bien, como decías vos, veníamos de 2 años de recesión, donde uno, cuando ve los gráficos que nosotros hacemos, uno veía que la tendencia era negativa de hace muchos bimestres atrás. Uno dice 14 bimestres negativos. Son más de 2 años y medio, claro, de que veníamos con malos resultados, y yo te diría, no solo en el sector comercio, industria y servicios, sino también en el sector inmobiliario local. Sí. Y también en la región, porque nosotros también medimos algunas localidades de la región. Es decir, nada diferente, te diría, a los números de la nación, a los números nacionales, en concordancia, algunos un poco más complejos, otros un poco menos, pero con una caída importante, veníamos arrastrando con mucha dificultad para poder salir del agua, ¿no? Del fondo de la superficie. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A fines de marzo de este año declaran la cuarentena en Argentina a partir del 20 de marzo, y prácticamente hubo una parálisis muy abrupta. Lo que yo digo es, en el 2001, cuando salimos de la convertibilidad, veníamos de 10 años de convertibilidad, los últimos años ya no resistía más, teníamos un peso contenido y un peso muy caro con respecto al dólar, también con una recesión importante, con un conflicto social, caímos 11% en aquel entonces, pero bueno, ahora con una recesión grande, previa, de características, en algunos casos similares, lo que nos cayó es un baldazo de agua fría que tiene que ver con esta pandemia en el cual era impredecible de que ocurra, nadie pudo preverla, en donde todo el mundo se encuentra con estas caídas tan abruptas. No solo es Argentina, no solo Bahía Blanca, sino uno ve las economías de los primeros mundos y la caída es estrepitosa, de este estilo al cual nosotros le hemos manifestado, pero en Bahía, y claramente a nosotros nos preocupa. La caída es 2 años y medio de problemas internos, una pandemia que complejiza, donde se cierra prácticamente la economía local, solo algunas, cuestiones están exceptuadas, asociadas a alimentación, asociadas a salud y a seguridad, y muy poquito a transporte. El resto se mantuvo completamente cerrado, y esto claramente, de estar la máquina o media máquina funcionando a llevarla a cero, claramente se ven acá en estos resultados. El dato que por numérico en sí mismo y después representado en la idea de personas, de negocios, de lo que no va a ocurrir, pues yo siempre pienso esto, no solamente es el dato, sino lo que a raíz del dato no va a ocurrir. 27% de un 100% de empresas, el informe, Gonzalo, de ustedes dice que el 27% de las empresas registraron ventas estables, un 5% mejoró
Sí. y el 68 exhibió peores niveles de facturación durante los últimos 2 meses. O sea, Sí. es impresionante, el número es contundente. Sí, y lamentablemente es impresionante, porque uno debiera, cuando uno dice 27% de las empresas ventas estables, Sí. vos pensás que son Sí. ventas estables en un contexto negativo. Claro. Entonces uno tiene un 68% que tuvo muy malos niveles, un cerca de un 30% que eran niveles estables pero malos, Ujú. y solo un 5% mejoró. Aquella que mejoró, en cierta forma, están asociadas a estos rubros que estaban exceptuados. Ujú. Y no es tampoco que les mejoró demasiado, porque no es que el sector de la alimentación se les llenó de gente, sino porque también teníamos un problema de circulación. Entonces uno salía una vez por semana, Sí. antes uno salía permanentemente, había aglomeración de personas. Ahora los locales que estaban permitidos para operar con grandes protocolos de seguridad que les implicó también un costo adicional. Digamos, por decir algo, el supermercado abrió las puertas, pero entraban 20 personas, por decirlo de forma figurativa, pero a distancias, con normas de seguridad, con normas de control, con normas de desinfección, que les implicó otro costo adicional. No es que tampoco aquellas que estuvieron exceptuadas vieron aumentar considerablemente su nivel de venta. Gonzalo, hay algo importante que te quiero consultar y que creo que también está en el informe, pero quiero tu valor agregado en este sentido. El mes de abril es el mes en donde se flexibilizaron algunas actividades, ¿sí? Un modo de flexibilización fue la venta online. Bien, ahora, a pesar de la venta online, el impacto que revela el informe no pudo ser modificado. ¿Esto qué quiere decir? Es pregunta, no afirmación. Sí. ¿La venta online todavía no ha sido medida del todo o ya por haber sido medida el resultado es no alcanza, no modifica, no hay una inclinación, y ahí tenemos otro dato, del cliente bahiense por la venta online? Bueno, a ver, es una combinación. Lo concreto es que hay muchos sectores en Bahía Blanca que funcionan a través de la venta física, presencial. Entonces, en estas cuestiones, transformarse en tan poco tiempo no es tan sencillo, porque hay que cambiar mentes, hay que cambiar procesos, hay que invertir, porque hay que contratar a alguien que se dedique a hacer estas cuestiones, en una página web, un carrito de ventas, si lo hiciera por internet. Hay otros rubros que se movieron rápido y lo que hicieron fueron ventas o por catálogos o ventas por grupos de WhatsApp. Obviamente esas ventas de grupos de WhatsApp siempre pudieron ocurrir cuando el dueño de ese comercio tenía su listado de clientes en su teléfono o en algún lado. Bien sabemos que hay muchos comercios que atienden al público y ni saben muchas veces quién es, o si saben porque ven a la persona en forma repetida, no saben posiblemente cuál es su teléfono, ni tienen ese contacto agendado en algún momento. Entonces, si hay un comercio que tenía muy buena frecuencia o afluencia de público, se cerró, no tiene un canal de venta online, tiene la posibilidad de hacerlo por WhatsApp, pero no tiene un contacto de la gente que concurra a su local, no puede vender. ¿Cómo se hace conocer un momento en que tienen las puertas cerradas? Ahora, hubo locales de indumentaria, por decirlo de alguna forma, o de algún otro rubro, qué sé yo, por ejemplo, a un gastronómico o a un local de cafetería, que teniendo una lista de contactos, entonces pudo ofrecer sus productos siempre con una rebaja, por supuesto, porque incluso muchos se habían quedado con algún stock sobrante, algunos tenían hasta fecha de vencimiento y nos queda otra que rebajarlo y poder venderlo. Eso hizo girar un poquito, pero los costos se los tiene igual, porque vos fíjate, tenés problemas para vender, pero mirás hacia dentro de tu empresa y tenés problemas para pagar, porque no facturás. Entonces tratar de pegar un manotazo hacia afuera y hacia adentro, renegociando contratos, renegociando alquileres, pateando alquileres, buscando descuentos. El canal online en Bahía no está muy difundido, que es la pregunta que vos me hacías, y es muy heterogéneo. Algunos pudieron hacerlo, otros no. Ferreterías que estuvieron abiertas, y bueno, ferreterías que estuvieron abiertas no tenían la venta cotidiana, bajó muchísimo su facturación, incluso algunos estuvieron asociados al sector de la salud. ¿Qué significa eso? Si alguien vendía grandes máquinas,
Ahora no vendía grandes máquinas, vendía barbijos si los tenía, vendía alcohol en gel si los tenía, entonces la venta cayó muchísimo. Y una ferretería, depende del tamaño, vender cosas tradicionales grandes por internet no es tan sencillo. Lo que impresiona de todo esto es cuando aparece en medio del informe la palabra convertibilidad. Y alguno dirá, ¿cómo? Claro, porque es realmente impresionante, porque cuando se lee que el primer capítulo hacia atrás para poder comparar una situación como esta, hay que, digamos, buscar e indagar en lo que fue la crisis de la convertibilidad en el año 2002. Es increíble cómo pasamos de aquello a esto, y con ese diagnóstico te pregunto, Gonzalo, ¿esto que nos pasa económicamente tiene que ver con una economía que nunca termina de ser sustentable? Porque, me pregunto, ciudades en otros países, por lo tanto estados o provincias, por lo tanto países, ¿tienen este mismo impacto económico que nos pasa, por ejemplo, acá en Bahía, en la provincia, en la nación? A ver, es como para charlarlo largo y tendido, porque hay tantas aristas para conversar, que sería muy extenso, pero digamos, en cierta forma tiene que ver con estas cosas irresueltas de la Argentina, de un gasto público siempre abultado, de un déficit fiscal muy grande, de no encontrar la vuelta al financiamiento interno, de un Estado sobredimensionado, de impuestos que ahogan el sector privado, de financiamientos internacionales en muy poco tiempo, con mucho dinero y no poder pagar. Siempre a los tumbos hemos estado, tiene que ver con la clase política también, con las pocas propuestas que por ahí tiene el ciudadano para votar. En alguna forma también el empresario trata de resolver como puede su situación. Es muy difícil trabajar en Argentina, mantener un empleo, mantener una empresa. También en función de esto uno ve que cuando uno compra una indumentaria en el exterior, cuando llega a las manos nuestras es 5, 6, 7 o 10 veces más alto. Bueno, entonces hay que ver por qué ocurre esto, los intermediarios. Y ahí te interrumpo, y sin hacerla muy larga, pero te digo, nosotros dábamos cuenta hace unos días atrás, Pato, te debes acordar, cuando decíamos que aproximadamente en la República Argentina tenemos 166 impuestos. Sí. Los cuales no implica que estén todos aplicados todo el tiempo, en simultáneo, pero hay 166 impuestos aproximadamente. No, bueno, debemos ser el país récord. Claro. Así que por eso, digo, es un sinfín de impuestos, de los cuales quizás el 20-30% son los que recaudan el 60-70%, claro, o el que hacen el volumen. Claro. Pero tenés impuestos que ni siquiera tendrían que estar, incluso los que están, que posiblemente mucho más acotados. La presión fiscal en Argentina es un problema, la deuda es un problema, el sector exportador a veces es un problema, a pesar que ahora tenemos superávit fiscal, pero no siempre ha sido de esa manera, siempre hemos importado más, exportamos con poco valor agregado, tenemos que mejorar aquellos servicios de conocimiento, de turismo, de servicios. Es decir, hay un montón de cosas, pero esta caída que vos me estás preguntando, si vos ves, en Francia en abril cayó el 31%, en Alemania el 34%, el sector manufacturero, en Grecia un 30%, en India un 27%. Mientras yo hablo con vos, ¿por qué te digo estos datos? Sí. Es porque yo estoy mirando en internet una página internacional que mide la producción manufacturera a nivel internacional. Italia tiene un 31% abajo, Japón un 41%, es decir, las caídas no son menores al 30 y pico % en cualquier país del mundo. Sí. Se asemejan la curva, si uno ve el gráfico, hacia abajo abruptamente, de la misma manera que pasó en Bahía Blanca. Después tendrás la capacidad del país de reconvertirse rápidamente, si tenés un gobierno sano, si no tenés deuda, si tenés alicientes por parte del gobierno y son eficientes, veloces. Algunos países se van a recuperar más rápido, otros, como el nuestro, va a tardar mucho más tiempo. Gonzalo, nos queda enviarte un gracias por el tiempo. No, por favor, saludos a todos ustedes, adiós. Gonzalo Semilla, economista jefe en el CREVA, detalles de este informe que da cuenta